Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a este webinar. Me presento, mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS y me gustaría daros la bienvenida a todos los asistentes en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Agradecer a todos los que os habéis conectado para compartir este webinar con nosotros y espero que sea de vuestro agrado y que cumpla las expectativas que habéis depositado en el mismo. Durante el webinar hablaremos de dos conceptos, como veis en el título, marketing estratégico y marketing operativo. En primer lugar, pues el marketing estratégico pues el objetivo es analizar y estudiar la situación actual de la empresa con el objetivo pues, de planificar las acciones a futuro. En cambio, la parte de marketing operativo pues, va más ligada a todos esos medios para alcanzar esos objetivos que nos ponemos en la propia estrategia de marketing. Bueno, posteriormente Olga Gutiérrez entrará en detalle en cada uno de estos dos conceptos. Antes de dar paso al webinar, bueno, sabéis que tengo que contaros algo de información sobre la Oficina de Transformación Digital. Hemos sido designados por el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de Red.es como Oficina Acelera Pyme y esto implica que durante los próximos 2 años pues, vamos a acompañar a las pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital. Todas estas acciones pues son gratuitas, de acceso libre, cualquier pyme autónomo, independientemente del sector, pueden beneficiarse. Aquí tenéis un resumen de cada una de las líneas de actuación que tenemos previstas con ese objetivo final de ayudar a tu empresa a transformarse digitalmente. Para inscribiros y ver todos los eventos que tenemos preparados, pues simplemente tenéis que entrar en la página web otdasturias.es. Brevemente, aspectos organizativos del webinar, pues las webcam permanecerán deshabilitadas, micrófonos, rogamos que se mantengan en silencio para mejorar la calidad del audio y por último, cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, pues tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas un chat donde podéis trasladarlas. Voy a presentaros brevemente pues, al verdadero protagonista de este webinar, Olga Gutiérrez González. Si no la conocéis ya, os la presento, voy a hacer un breve resumen. Es consultora y mentora especialista en marketing, comunicación y transformación digital, además de ser experta en social media. Con respecto al webinar del que vamos a hablar hoy, marketing estratégico y marketing operativo. Este es el programa, los puntos que trataremos de abordar. En primer lugar, comenzaremos por el término de marketing estratégico, con la definición y cómo ejecutarlo, y posteriormente hablaremos de marketing operativo. Bien, los mismos puntos, definición y cómo ejecutar. Puntos de contacto con el colegio, sede física a través de la página web otdasturias.es. En redes sociales estamos en casi todos con el @coyas y por último a través del correo electrónico otd@coyas. Importante información, pues todas estas acciones al final están cofinanciados por fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y por mi parte nada más, cedo el testigo a Olga para que dé comienzo a la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los asistentes. Voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Y bueno, los que estuvisteis en la charla anterior, bueno, ya sabéis que podéis interrumpirme y no hay problema para hacerme preguntas. Y al resto lo mismo, podéis utilizar el chat, ¿vale? Para escribir en un momento dado alguna pregunta, alguna matización que creáis necesaria sobre la marcha. Yo voy a tenerlo abierto, voy a estar pendiente. Con esta situación de la pandemia, llevo ya desde abril de 2020 en aula virtual prácticamente todo el tiempo, así que no os preocupéis que estoy acostumbrada a la multitarea, ¿vale? Y además os animo porque somos poquitos. Si fuéramos 200 sería un poco de locos, pero ahora mismo es factible. Tengo como 89 diapositivas de esta presentación, así que voy a intentar ir ágil. Son algunas más que las de esta mañana, pero también es verdad que aquí hay conceptos. Hay una parte general que es más asequible en cuanto a la especificidad o la tecnicidad y hay otra parte que es un poco más específica y más complicada, pero que es la del final. Entonces, voy a empezar con la presentación. Como bien os exponía Carlos, la convocatoria dividimos dos bloques, el contenido entre marketing estratégico y marketing operativo y a su vez lo subdividimos en la definición de cada uno de ellos y cómo ejecutar
ese marketing estratégico, ese marketing operativo, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque el marketing tiene una etapa analítica, que es la que define el marketing estratégico, y tiene una etapa práctica, que es la de marketing operativo, ¿vale? Introduciéndonos un poco más, si hablamos de estrategias, hablamos de planes de acción, y si hablamos de tácticas, hablamos de formas de hacer, y por lo tanto en los planes de acción lo que conseguimos planteándonos un marketing estratégico es estabilidad, unidad y sobre todo dirección hacia los objetivos, y está apoyada esta parte estratégica inherentemente por la táctica, porque la táctica son los movimientos de adaptación al corto plazo para llegar a consensuar, a ser capaces de realizar esas estrategias o esa definición que hemos hecho del plan de acción y de los objetivos. Y por tanto, las tácticas intrínsecamente ayudan a las estrategias. Marketing estratégico, marketing operativo táctico. Entonces, empezando por el marketing estratégico. ¿Cuál es la definición formal? Pues el marketing que está basado en la estrategia que busca oportunidades, que se anticipa para detectar qué es importante para ese público objetivo de la marca y además que ofrece soluciones adaptadas a sus circunstancias, a las circunstancias del público objetivo. Consiste en conocer las necesidades presentes, las de ahora, lo que está pasando en este mundo incierto, en este mundo VICA, y las futuras de esos consumidores, así como localizar aquellos potenciales nuevos nichos de mercado donde la marca y la empresa puede suplir con sus productos, servicios o contenidos digitales una necesidad o deseo. Además de orientar la empresa para que aproveche esas oportunidades y diseñar una actuación. Y claro, si hablamos de empresa, hablamos de negocio, hablamos de oportunidades, lo primero que tenemos que pensar es en la capacidad que tiene la empresa, es decir, en definir esas fortalezas y esas debilidades que tiene. Si hablamos del entorno, de la parte exterior, de ese mundo VICA, de ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y además en un contexto de competencia internacional, como es el que nos vivimos ahora mismo todos, debemos definir las amenazas y oportunidades. Y claro, si hablamos de fortalezas, de debilidades, de amenazas y de oportunidades, estamos hablando de hacer un análisis DAFO, de identificar como debilidades aquellos factores internos que se detectan mediante ese propio análisis y que nos pueden perjudicar como organización o profesionales. Hablar de debilidades es de las barreras que vamos a tener para la consecución de los objetivos propuestos en el plan de marketing a priori. Hablar de debilidades es que se puede corregir la mayoría de las veces esas debilidades y que podemos detectar, por ejemplo, malos posicionamientos de la marca o mala gestión en la distribución, bien porque no hemos escogido los canales adecuados para nuestro cliente o bien porque el distribuidor no es el adecuado. Errores que podamos tener en nuestra página web, en los elementos digitales de comunicación de la empresa, la firma del correo electrónico. Parece una tontería, pero el hecho de que tú no identifiques quién envía el correo electrónico, los distintos canales por los que te puedes comunicar, es una falta de información que le estás dando al receptor y es una debilidad no tener la información disponible en el momento en el que la necesita el cliente para contactarnos. Por lo tanto, son áreas, lógicamente, de oportunidad, porque lo que puedes hacer es crecer sobre esas debilidades. Lo podríamos llamar incluso áreas de mejora, porque todo lo que sean debilidades son lugares o son áreas o son conceptos o son cosas que tú puedes hacer mejor. Si nos centramos en el DAFO, también es importante atender a las amenazas, ¿no? Es uno de los 4 pilares del análisis DAFO. Estamos hablando de que provienen del entorno. Las amenazas no las podemos gestionar nosotros, no las podemos controlar, pero sí las podemos identificar. Por eso el análisis externo que detecta esos agentes del mercado, los consumidores, la competencia, que son contrarios a que, porque son adversidades que la empresa tiene para conseguir esas metas, son fundamentales. Identificar amenazas tiene que ver con hacer crecer nuestras fortalezas, esas fortalezas que van a ayudar a la organización o al profesional a mitigar las mismas. Las amenazas a las empresas se pueden adelantar. Si yo ya sé que ahora mismo están todos los barcos parados en el puerto de Shanghái, porque la mayoría de la población, por no decir toda, está secuestrada porque está confinada en su casa, que no se puede ni mover,
Y sabemos por la experiencia reciente que la gestión del tráfico marítimo de mercancías con Asia, cuando se detiene, provoca problemas de suministro, yo tengo ya que ponerme a analizar qué potenciales peligros voy a tener con esa amenaza que es externa y sobre la que yo no puedo hacer nada, pero sobre la que sí me puedo fortalecer, porque si yo tengo un proveedor que depende a su vez de otro proveedor, que tiene que traer esas materias primas, esos bienes intermedios de ese lugar de Asia y concretamente de China, vamos a tener una ruptura de la cadena de distribución, vamos a tener otra crisis de los chips. Por lo tanto, debo de empezar a protegerme con las noticias que ya estoy leyendo en prensa. En el DAFO, el tercer pilar son las fortalezas, ¿vale? ¿Qué son fortalezas? Puntos de energía de la empresa. Aquello que nos hace diferentes, que nos hace mejores, que nos hace más fuertes, que nos posiciona en el mercado. Sirve para optimizar y sacar más provecho, y a veces los planes de marketing deciden incidir sobre ellas para ampliar la cuota de mercado, es decir, para quitarle clientes a la competencia y ampliar nuestra capacidad de venta en un mercado que es finito. Fortalezas también... Ay, que me he colado. Fortalezas también implica oportunidades. De hecho, incluso las oportunidades estaban en las debilidades. Tanto debilidades como fortalezas en el carácter interno y oportunidades, al igual que las amenazas, es de carácter externo. ¿Y aquí a qué nos referimos? Pues nos referimos al mercado. Nos referimos a ese análisis fuera que hacíamos al igual que hacíamos con las amenazas. Nos referimos a que no podemos controlar esas oportunidades, pero sí podemos aprovecharlas en un futuro y subirnos al tren de las mismas. Ya sabéis que la suerte, para que sea suerte, te tiene que pillar trabajando. Puede facilitar llegar a metas que teníamos la empresa al inicio. Son elementos decisorios para un cambio de orientación drástica. Y con estos mimbres, cuando ya sabemos a través del análisis DAFO cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene nuestra empresa o nosotros como profesionales, las oportunidades y las amenazas que nos genera el entorno, en el marketing estratégico y con la definición de la información podemos comenzar a hacer la ejecución de ese marketing estratégico para aprovisionarnos de estudios del mercado en el que vamos a visualizar, en el que vamos a identificar y en el que vamos a recopilar datos sobre competidores y los hábitos de los consumidores, donde vamos a evaluar si la demanda actual que hay es suficiente y es rentable para nuestra empresa, y donde vamos a detectar nuevas necesidades de los clientes para crear productos que se basen en esas nuevas necesidades porque nosotros podemos servir al cliente. Además, definir objetivos básicos de la empresa y una estrategia comercial global, porque estamos en la parte estratégica, en la parte del plan de acción, en la parte de definir a dónde queremos ir. Por lo tanto, es una estrategia comercial de carácter global. Es importante, ¿vale?, que tengamos unos principios generales a la hora de establecer los objetivos y que tengamos en cuenta que los objetivos de marketing se supeditarán siempre a los objetivos y a las estrategias de la propia corporación. No podemos crear un plan de marketing estratégico que esté desligado de los objetivos de la corporación. Ejemplo, Mango tiene como objetivo corporativo tener una tienda en todas las capitales del mundo. Nuestro plan de marketing estratégico tendrá que ir orientado a definir el plan de acción para conseguir tener esas tiendas. Deben de ser concretos, realistas, voluntaristas y el motor de la labor comercial y además coherentes entre sí, como el resto de los objetivos corporativos, ¿vale? ¿Por qué tienen que ser coherentes entre sí? Porque yo no puedo pretender tener una tienda, una ubicación física donde yo pueda vender mi producto y ponerlo en manos del cliente en todas las capitales del mundo y a la vez reducir los costes, por ejemplo, de alquileres o de rentas o de propiedad. Si voy a tener más espacios físicos de venta y distribución, tendré más costes asociados a esos espacios físicos. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Alguien en el chat, porfa? Que me dé feedback. Genial, muchas gracias. Venga, y si voy muy rápido me paráis, ¿eh? Venga, entonces, hay un concepto que algunos habréis utilizado ya alguna vez o que por lo menos os suene, que son los OKR, que son los Objective and Key Results, que están muy orientados a parte estratégica del marketing. ¿Por qué?
porque habla de múltiples resultados clave para medir determinados objetivos. De hecho, hablábamos del plan estratégico como un plan estratégico con objetivos alineados a los objetivos de la corporación. Se basa además en la misión y la aspiración que tenga la compañía, porque tenían que estar alineados. Y además tiene una evaluación de carácter trimestral o como mucho anual. Y a mí lo de anual ya me vais a perdonar, pero en la realidad en la que vivimos hoy en día me parece una salvajada no hacer una evaluación, por lo menos, si no la podéis hacer trimestral, semestral. Porque es que en un año han pasado tantas cosas. Pensar en hace 2 años, 24 meses. Hemos pasado una pandemia mundial, hemos pasado varios volcanes, que además alguno a este país le ha afectado relativamente directamente porque independientemente de las pérdidas materiales de los habitantes de La Palma, que por suerte no hubo que desgraciar pérdidas humanas, salvo creo que hubo un incidente con alguien por tema de gases, sí que afectó al mercado directamente, por ejemplo, del plátano. Es verdad que los consumidores han tenido conciencia en ese sentido y no se han tirado masivamente a comprar bananas precisamente para proteger los pocos cultivos que pudieran quedar en La Palma y para visibilizar o para aumentar las ventas del plátano de Canarias, pero sin embargo con el aceite no lo hemos hecho al revés, lo hemos hecho fatal. Entonces, cuando el aceite de girasol empezó a subir de precio, aceite de girasol que no se produce ni se fabrica en España, empezamos a copiar aceite de girasol. Sí, últimamente como pollo sin cabeza, tal cual. Y el aceite de girasol no es un producto español, no es un producto que cuando yo invierto mi dinero en comprar ese aceite de girasol, que tampoco es que no hay alternativas en el mercado, revierta en la economía del país. Sin embargo, el aceite de oliva, que España es el mayor productor del mundo y el mayor exportador con diferencia, aunque de vez en cuando las olivas las mandemos a Italia porque lo produzcan ellos, ha llegado un momento que está prácticamente al mismo precio que el de girasol. O sea, es una incongruencia total desde el punto de vista de los consumidores. Y por lo tanto no puedes hacer unas evaluaciones anuales de las circunstancias que están pasando. De hecho, los productores de aceite de oliva, es verdad que no se suelen posicionar en precio, pero hubieran tenido una oportunidad muy buena cuando el precio del girasol empezó a subir en posicionar la calidad de su producto con un precio que ahora mismo sí que es muy parecido al de girasol, que en calidad nutricional es peor. Tiene la intención de motivar e inspirar al equipo, es decir, es un objetivo a largo plazo, es algo genérico, son cantos de sirena, ¿vale? Pero hay que hacerlos. Y hay que hacerlos porque si no, no vamos a poder desarrollar después el plan operativo, el plan táctico, si no tenemos previamente esos objetivos. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta a la hora de hacer marketing estratégico? Pues la primera, definir el público objetivo, fundamental. Vamos a entrar después detalladamente, ¿vale? La segunda, estudiar el mercado en general. La tercera, segmentar ese mercado. La cuarta, analizar la competencia. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y por supuesto, y para finalizar, una vez que yo defino, estudio, segmento y analizo esa competencia, tengo que definir esa estrategia porque ya tengo la información para empezar a crearla. Así que, antes de planificar acciones de marketing, es necesario acotar el público al que nos dirigimos. Por eso es necesario identificar cuál es el consumidor ideal al cual dirigir nuestra campaña, y es aquel que tiene que seducir con tu producto o servicio. Esa es la definición de público objetivo. Aquel al que tienes que seducir con tu producto o servicio, porque claro, el público objetivo es un sumum de individuos. Y aquí es muy importante que diferenciemos el concepto de público objetivo del de buyer persona, es decir, del cliente. Un público objetivo es un grupo heterogéneo en necesidades y deseos que la empresa o la marca puede satisfacer, y un buyer persona es alguien con nombre, apellido, sexo, edad, estudios, profesión, etc. Y que es representativo de cierto grupo del público objetivo. No podemos usar alternativamente público objetivo y buyer persona como si fueran sinónimos, que eso también lo hacemos muchas veces con el marketing y la publicidad. O sea, no, la mala publicidad es mala publicidad y el marketing, decir que algo tiene bueno o mal marketing en función de una campaña de publicidad, pues no es adecuado porque no es lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el buyer persona y el público objetivo? Si yo defino el público objetivo, puedo hablar de hombres y mujeres de 24 a 30 años, solteros, graduados, en arquitectura, con ingresos promedios superiores de los 3,5 millones y que piensan aumentar la capacitación profesional y además les gusta viajar. Pero si hablo del buyer persona, hablo de Pedro en este caso, que tiene 26 años, que es arquitecto, que es recién graduado y que es autónomo, que piensa desarrollarse profesionalmente haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar, que es soltero y además siempre quiso hacer un intercambio. Y está buscando una agencia que le ayude a encontrar universidades en Europa y que acepten alumnos extranjeros. Sí, tal cual. En el chat alguien me indica que hay que tener muy claro quién es nuestra clienta real para saber lo que necesita y consume y seducirlo o seducirla. Porque si yo no le hablo a Pedro, que es estudiante y que también quiere viajar, y solo me centro en ese público objetivo que creo a partir de la amalgama de hombres y mujeres de entre 24 y 30 años, no les voy a hablar igual a un público objetivo de adultos, graduados y trabajando profesionalmente con el argumento o la manera de hablarle a Pedro con 26 años y lo que quiere es tener una experiencia de intercambio. Entonces, ¿tú como agencia de viajes puedes atender a los dos? Pues probablemente no. Te especializarás o en un público objetivo determinado o en un buyer de persona determinado. Pero hay más margen cuando tú eres especialista en una necesidad concreta, es decir, te conviertes en esa agencia especialista en residencias en el extranjero o en esa agencia especialista en cruceros o en esa agencia especialista en que cuando tú eres una agencia generalista, salvo que seas el Corte Inglés. Pero ahí ya hablamos de otro tipo de posicionamientos. Y me vais a decir, vale, Olga, muy bien. El público objetivo tengo claro cómo lo puedo definir, pero ¿cómo defino el buyer persona? Bueno, pues el buyer persona se define a través de una herramienta que podéis utilizar todos y que además la tenéis en millones de recursos en Internet de manera gratuita, que es el mapa de empatía. Es más, si cogéis un folio y le hacéis una X en el medio, ya tenéis un mapa de empatía. Mi consejo es que los hagáis composite. ¿Por qué composite? Porque os estoy diciendo que la evolución continua del cliente hace que tengamos que replantearnos toda la documentación que creamos para hacerla viva y para cambiarla según los feedback. Entonces, mapas de empatía, lo normal es que tengáis entre 3 y 4, ¿vale? Donde identifiquéis, y si le ponéis un nombre mejor, porque además así lo tenéis más identificado, más cerca, más humano, ¿no? Más real, ¿quién es esa persona con la que nosotros queremos empatizar en este mapa de empatía? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su oficio? Que os preguntéis además qué necesita hacer. Es decir, ¿cómo yo le puedo ayudar en lo que necesita hacer? ¿Cómo tiene que conseguir el objetivo? ¿Vale? ¿Qué ve? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el entorno inmediato? ¿Qué lee? ¿Qué películas ve? ¿Es adicto a Harry Potter? ¿O le gustan más las sagas de... las nuevas sagas sobre las novelas de Agatha Christie que llevamos por la segunda película? ¿Qué dice? ¿Vale? ¿Qué podría decir? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cómo se comporta? ¿Qué oye? ¿Qué le dicen los otros? ¿Qué podcast escucha? Y muy importante en relación a lo que piensa y lo que siente, porque lo que intentamos hacer con el mapa de empatía es humanizar al cliente. Y es hablar desde el esfuerzo, imaginarnos el esfuerzo que tiene que hacer ese cliente para resolver ese problema que nosotros tenemos que encontrar la manera de solucionarle y qué resultados espera obtener de nosotros como proveedores a esa necesidad. ¿Queda claro el mapa de empatía? Genial. Continúo. Antes de lanzar una campaña es fundamental conocer el tamaño del mercado al que te diriges, saber si tu producto o servicio tiene cabida y si se adapta a las necesidades del target, cómo puedes mejorarlo, otras investigaciones estratégicas y claves para minimizar los riesgos, porque eso es el estudio de mercado. Saber el mercado que tienes delante, ¿vale? Saber si ese mercado es suficiente, si va a ser rentable, si realmente yo con mis capacidades, con mis fortalezas y con mis debilidades y con las amenazas y las oportunidades del entorno voy a sacar rentabilidad para que mi empresa sea sostenible. Entonces, pensar que en un estudio de mercado, normalmente la literatura suele recomendar que hagáis inicialmente un parámetro, es decir, defináis los parámetros del estudio
que se identifique la tipología de la investigación. Aquí, pues bueno, hay diversas interpretaciones, la más habitual es que sea cuantitativa o cualitativa, pero una tipología de investigación cualitativa siempre tiene un carácter exploratorio, es decir, cuando yo hago entrevistas en profundidad, que son las cualitativas, o cuando yo hago preguntas abiertas para que el cliente me cuente lo que quiera, estoy escuchando, estoy siendo empático, me estoy poniendo en su lugar para recoger las necesidades. Cuando yo ya me voy a una investigación cuantitativa, ya lo que me interesa es recopilar datos objetivos para tomar decisiones. Y cuando llego a hacer esa entrevista o cuando llego a hacer esa investigación de manera cuantitativa, suelo basarme en los resultados de la cualitativa. Entonces, esto podríamos tener 2 mañanas solo para dedicarlo a esto. Os doy a grandes rasgos los ítems, parámetros de estudio, tipología de investigación, herramientas que vamos a utilizar para esa investigación, cómo vamos a recopilar los resultados y por supuesto, fundamental, el análisis y la interpretación, porque recabar datos sin más no tiene ningún sentido si después no los analizamos para tener el conocimiento necesario. Así que los objetivos de la investigación, que son distintos a los objetivos del plan de marketing, porque el plan de marketing tiene unos objetivos generales, hijos de los planes operativos o corporativos, pero el de investigación de mercado es concreto al estudio del mercado. No es generalista del plan de marketing de la empresa, no es generalista de los objetivos de la empresa. Venga, segmentación del mercado te permite establecer grupos de compra que tengan gustos e intereses homogéneos y así podré influir en el proceso de compra. Con esta técnica podrás optimizar el proceso de venta y satisfacer las necesidades de tu cliente, porque en la segmentación hacemos ese grupo homogéneo, que pueden ser hombres o mujeres, de 24 o de 30, del que hablábamos antes, ¿vale? Así que, cuando yo voy a la segmentación del mercado, voy a tener un grupo cuyos integrantes son homogéneos entre sí, como el primer grupo. A lo mejor tengo otro grupo de potenciales clientes que son homogéneos entre sí, como el segundo grupo. Puedo tener un tercero y un cuarto, que son heterogéneos entre los segmentos. Es decir, el segmento malva no es igual o no tiene las mismas necesidades o no tiene las mismas características que el segmento verde o que el segmento naranja o que el segmento azul, pero dentro de cada segmento esos individuos sí que tienen una concordancia y sí que son homogéneos en necesidades. ¿Me he explicado con esto del segmento de mercado y los grupos heterogéneos entre sí pero homogéneos dentro del grupo? Los regaladores. Es verdad, los regaladores, que son los que le compran el producto para otros, que pueden ser los moraos. ¿Te parece bien? 5. Definimos a los regaladores a los 3 que están ahí en el Malva. Venga, seguimos. El análisis de la competencia. En un primer momento no podemos considerar a la competencia como un enemigo, ¿vale? Podemos aprender de ella. De hecho, hemos visto muchas veces cómo estratégicamente empresas que aparentemente son competidoras directas de primer grado se alían para dar soluciones al mercado, pues por un tema de rapidez o por un tema de innovación o porque una es muy experta en una parte del producto y la otra es más experta en la otra parte del producto. Pero sobre todo podemos aprender muchísimo de la competencia, de lo que hace bien, porque lo hace mejor que nosotros, y podemos aprender mucho más y sacar mucho más beneficio de lo que hace mal para no hacerlo nosotros y evitarnos los disgustos después de la reparación. Mediante el estudio de tus principales competidores podrás saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles para poder aprovecharlos y diferenciarte, para dominar el nicho de mercado, ese segmento al que te estás dirigiendo. Así que tipos de competidores en 2 grandes grupos. El grupo A, aquellos que producen o fabrican bienes o servicios similares al que nosotros ofrecemos. Y el grupo B, aquellos que pueden influir en los cambios de preferencia de los clientes para modificar sus intenciones de compra. Y este grupo B, yo sé que cuesta, pero con lo que os voy a decir ahora lo vais a entender a la primera. Estudiantes de ESO y bachillerato y FP, adolescentes, entre 12 y 18 años. Los playeros de turno de moda, ¿vale? Entonces, el competidor puede ser aquella persona que hace que mis clientes
yo soy Adidas, me dejen de comprar mis calzados Adidas o mi modelo Adidas Classic y empiecen a comprar los Nike Air Force, que son los que ahora están de moda entre los chavales y las chavalas del instituto. Entonces, ya no es solo competencia Nike porque me haga los zapatos, sino aquel o aquella figura que puede influir en esos chavales para que se pongan esos zapatos. Y por eso muchos de los futbolistas cobran y les pagan las marcas contratos millonarios para que usen unas u otras botas de fútbol, ¿vale? Entonces, atención con esto porque es importante. De hecho, podríamos decir que Coca-Cola tiene un competidor caníbal con Cristiano Ronaldo. Me imagino que todos habréis visto en su día en una rueda de prensa, cuando Cristiano Ronaldo llega a la rueda de prensa y una botella de Coca-Cola la quita de la mesa y no vale solo que la quite de la mesa, sino que hace el comentario Coca-Cola no, saca la botella de agua, la pone encima de la mesa y dice agua, que esto es lo sano. Pues ese día perdió no sé cuánto dinero en capitalización bursátil Coca-Cola. ¿Coca-Cola puede hacer algo en contra de Cristiano Ronaldo? No. ¿Cristiano Ronaldo influye en los cambios de las preferencias de los clientes a la hora de la intención de compra? Sí. ¿Vale? Entonces ya no hablamos solo de la típica figura de influencer, como bien apuntáis en el chat, sino hablamos de cualquier persona que por su capacidad sea capaz de influir o esté vinculada en el proceso de compra, ¿vale? Esto se ve también muy bien cuando hablamos de clientes que no compran por sí mismos, ya no solo los que regalan, sino por ejemplo con los niños, ¿no? Pues son los padres o las madres o los abuelos o los tíos o las madrinas las que hacen la compra en función de los gustos. Y los adultos podemos ser muy persuasivos con los niños. Por lo tanto, tú puedes dirigir el producto, segmentarlo muy bien, que sea completamente funcional y el mejor en el mercado para ese niño o niña, pero el adulto que interviene en el proceso de compra influye en el cambio de preferencia. Así que vamos a abrir el espectro de los competidores, porque el primero, el A, aquellos que producen o fabrican bienes o servicios, más o menos lo tenemos claro. No son solo aquellos productos que sean idénticos, sino cualquiera que pueda sustituirme y el cliente me deja de comprar a mí. Y después están aquellos que influyen en la preferencia del cliente y modifican esa intención de la compra. Una vez que hacemos el diagnóstico previo de la situación, es el momento de elegir la estrategia de marketing que permita a la empresa lograr el objetivo. Y ahí tenemos que tener en cuenta que yo vengo de fijar unos objetivos corporativos. Esos objetivos corporativos se trasladan a los objetivos del plan de marketing y la definición de esa estrategia va a tener que tener en cuenta esos objetivos previos. Si yo opto por una estrategia de penetración, que sería el primer tipo, se basa en incrementar la participación de la empresa en el mercado, ¿vale? De quitarle un trozo al de al lado. Y la podemos llevar a cabo provocando que el cliente nos compre más producto o deje de comprarle a la competencia. Acordaros del tipo B de la competencia. Estrategia 2, desarrollo de mercado. Se basa en vender los productos en mercados nuevos, mercados vírgenes, ¿vale? Ya bien sea porque identificas otros segmentos de mercado o porque hay variaciones geográficas en función del destino, ¿vale? Tener en cuenta que ahora mismo la mayoría de las empresas españolas con cierto volumen de producción ya no venden solo en España, venden a largo y ancho de toda Europa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una comunidad económica europea donde no hay aranceles, donde hay una libre circulación de bienes y donde además hay una moneda única que facilita esas transacciones. Pero es que a lo mejor el yogur que gusta en España o en el norte de España no gusta tanto en Portugal o no gusta tanto en el sur de Italia. Por lo tanto, la variación geográfica tiene que ver con el clima, con la sociodemografía, con los gustos, con las modas y sobre todo con los productos o los hábitos de consumo de ese área. Si nos centramos en una estrategia de desarrollo de producto, todo lo que se pretende es potenciar los productos en el mercado en el que la empresa está presente. ¿Y ahí qué hacemos? Hacemos pequeñas variaciones que tienen que ver con la calidad, con nuevos modelos, con nuevos atributos. Pues por ejemplo el color. Es muy típico el ejemplo de las consolas, ¿vale? La Nintendo Switch tiene la versión grande, digamos, o de casa, que sí que es verdad que te la puedes llevar también por la calle, pero luego tiene la Nintendo Lite, que es como más pequeñita y más compacta.
y la Nintendo Lite la tienes en 4 colores distintos. Pues eso es un nuevo atributo del producto, porque el que la quiere rosa y no la quiere verde. Cuarto, estrategia de diversificación. ¿Y aquí en qué nos basamos? En incrementar la oferta estableciendo a los consumidores variedad de productos, ya sean relacionados entre ellos o no. Ejemplo de diversificación salvaje. Tienda de decoración que vende calzado para la calle ecológico, porque su línea general en la tienda es todo de producto natural, todo de producto sostenible. Y dices tú, jolín, pero si venden vajillas, ¿para qué venden calzado? Bueno, pues hay una empresa que lleva un montón de años en el mercado que se llama Nature, que los venden de todo. Calzado, velas, ropa. ¿Diversifican el producto? Sí. ¿Tienen un sentido o tienen una relación los productos entre ellos? También. El origen, la sostenibilidad, los principios de ecología, pero realmente está distribuyendo o vendiendo gran variedad de productos que no están relacionados entre ellos, ¿vale? Muchas veces las empresas lo que utilizan a la hora de crear variedades de productos, cuando estamos hablando de los fabricantes, y no hay una relación entre ellos, es crean sus marcas. Esas marcas específicas vienen del mismo proveedor a nivel fiscal, pero tienen su propia entidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de la higiene, pues siempre está la sección de los productos femeninos y la de los masculinos. Pues el mismo productor suele tener una marca para productos masculinos y otra marca diferente para productos femeninos. ¿Es una estrategia de diversificación corporativa? Sí. A nivel de mercado son dos marcas distintas y el cliente las percibe con dos proveedores distintos. Venga, y entramos en el marketing operativo, que este va a ser el más largo, porque aquí ya hay que entrar más a detalle. Aquí ya no estamos hablando solo de las ideas, de los objetivos generales, sino que aquí hablamos del encargado del desarrollo y la ejecución de las acciones tácticas con el objetivo de cumplir con las KPIs. Y me vais a decir, ¿y qué es una KPI? Pues una KPI es una Key Performance Indicator. Luego desarrollaremos el concepto con más tranquilidad, pero vamos a ponernos en antecedentes. El marketing operativo se encarga de acciones y tácticas, mientras el estratégico de la estrategia. El operativo está enfocado a corto plazo, mientras que el estratégico a medio y a largo plazo. Y el operativo trabaja sobre los canales, los medios, el producto en sí mismo, mientras que el estratégico habla sobre unos valores o un público y unos resultados en una perspectiva mucho más general. Así que las KPIs de las que hablábamos antes, que nos ayudan con esta parte táctica operativa, nos van a facilitar métricas que midan el desempeño para saber si estamos cumpliendo con el objetivo. Se basan en los resultados pasados y en los proyectos actuales para saber si mejoramos o no. Es decir, yo no puedo saber si mis hijos crecen si no los mido habitualmente. Entonces, cuando mi hijo el día tal mide 1,50 y cuando lo mido 10 días después registro que hay 10 días de cambio y que en lugar de 1,50 mide 1,55, ahí es donde yo veo el crecimiento. Por lo tanto, la KPI siempre está remitida al pasado, mientras que cuando hablamos antes de los OKR, nunca hablábamos de la referencia al pasado, sino de los objetivos. La evaluación varía dependiendo de cada organización, porque además cada organización tendrá su DAFO, tendrá su entorno, tendrá sus fortalezas y tendrá sus debilidades. Y además siempre se genera, se identifica o se crea una métrica como KPI cuando tenemos la intención de controlar y medir un proceso. La fabricación de, la distribución de, el plazo de respuesta a, ¿vale? Siempre hay un proceso. Por eso es tan importante en marketing identificar bien los procesos, porque si no, no los vamos a poder medir. A la hora de fijar objetivos, hay una regla que muchos vais a conocer, que es la regla del SMART. ¿Y qué dice esa regla? Que tú tendrás que fijar, tendrás que definir y tendrás que priorizar aquellos objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables con tus fortalezas y tus debilidades, que sean relevantes porque realmente nos ayuden a conseguir o nos pongan en el camino para conseguir los objetivos de la empresa y, por supuesto, que tengan una limitación en el tiempo. Así que, pregunta, ¿qué es esto?
Vengan en el chat, no seáis tímidos. Un pez genérico. Vamos a ser un poco más específicos. Un pez payaso me vale. Y si alguien me hubiera dicho que un pez como Nemo, también. ¿Veis la diferencia entre ser genéricos y específicos? Un pez sería algo genérico. Sin embargo, si yo ya hablo del pez payaso, ya empiezo a ser más específico. Y esto nos pasa mucho con los objetivos. Voy a salir a correr. Vale. O voy a salir a hacer deporte. Vale. Pero es mucho más específico decir, voy a dar una vuelta a la manzana o voy a salir todos los días durante 15 minutos a dar vueltas a la manzana, porque además estoy metiendo la limitación del tiempo. Sigo. Para las limitaciones del tiempo, establecer una meta. ¿Qué quiero conseguir? Pues qué quiero lograr, dónde lo quiero lograr, cómo lo quiero lograr, cuándo. Ya eso nos ayuda a ser específicos. Es decir, las preguntas siempre generan respuestas. Y esa manera de enfocarnos a través de las preguntas es la que nos va a permitir crear objetivos que realmente cumplan con estas reglas. Cuando llegamos a la parte de medible, mirad lo que queráis, en metros, en días, en horas, en peso, ¿vale? ¿En cuánto tiempo? Tú tienes que preguntarte el cuánto, el cuántos, tienes que preguntarte cómo saber si lo has cumplido o no. Y además, necesitas un seguimiento. Ponía antes el ejemplo de medir a los niños, ¿no? Para saber si realmente crecen. Entonces, medir es inherente al registro de esas mediciones y, por tanto, a la perspectiva en el tiempo de las mediciones que hago. La hada alcanzable. Hombre, que digo yo que ponerse de objetivo escalar el Everest cuando nunca has subido ni a la colina de la ciudad va a ser un poco demasiado. Igual es mejor subir a la colina de la ciudad, de ahí ya nos vamos a los picos de Europa, que están aquí al lado, luego nos podemos ir a los Pirineos, que están un poco más lejos, pero están relativamente cerca, bajamos a Sierra Nevada, y una vez que estamos por Sierra Nevada, pues igual cruzamos el continente, y del otro lado del estrecho de Gibraltar tenemos el Kilimanjaro, antes de irnos al Everest. Entonces, claro, el problema de muchos objetivos es que nos ponemos objetivos que realmente son inalcanzables. No porque no sea posible que llegues a ello, sino porque no eres capaz de crear la escalera de evolución y se te hace el objetivo tan grande que no lo puedes digerir. Por lo tanto, hacer una escalera de evolución en un objetivo que parece que puede ser más o menos lejano, nos permite convertirlo en algo inalcanzable donde tú te vas marcando los hitos. Entonces, para que sea alcanzable tienes que preguntarte si realmente es razonable la meta, ¿vale? Tienes capacidad, tienes la fortaleza necesaria, tienes el tiempo disponible. ¿A quién necesito, ¿no? Para alcanzarla? ¿Qué personas me tienen que acompañar? Las redes relevantes. Pues sí, pues tiene que ser algo revelador, que sea realmente llamativo, que sea algo relevante y que interese a tu empresa o a los clientes conseguirlo, ¿vale? Es el momento indicado, esto coincide con nuestros esfuerzos, soy la persona adecuada para alcanzar el objetivo, es aplicable al entorno socioeconómico actual, pues son preguntas que os van a ayudar a ver si realmente es relevante. Y ya si nos vamos al tiempo, pues lógicamente tú tienes que fijarte un cuándo. Porque el problema de no fijarse los cuándos es que la cabeza del ser humano está programada para procrastinar y entonces es mañana, y mañana, y mañana. Ya, pero es que decíamos que tenías algo que hacer, que era específico, que era alcanzable y que era relevante porque era importante. Entonces no vale mañana, ¿vale? Tenemos que acotar en el tiempo, tenemos que decir el plazo en el que lo vamos a hacer. Y además, tenemos que responder a esas preguntas del cuándo, del qué puedo hacer dentro de 6 meses, de qué puedo hacer dentro de 6 semanas, qué puedo hacer hoy, y que van en la línea de ese tips que os daba también a la hora de crear objetivos alcanzables donde queramos los hitos, ¿vale? Entonces, lo urgente se come a lo importante muchas veces y se lo come porque no le damos tiempo ni espacio o no fijamos los tiempos
que tenemos que dedicar a lo realmente importante. Así que recordar la regla de SMART con las imágenes de el pez payaso específico, la medición, el metro, el Kilimanjaro, que ya si eso antes que le veréis, por favor, que sea revelante, que sea brillante, que sea algo que realmente nos haga avanzar, y ese reloj de arena que nos marca el tiempo y la ejecución en la que tenemos que cumplir con ello. Un ejemplo de un objetivo SMART escrito. Crecer el equipo de marketing un 10%. Tenemos 100 empleados y queremos que pasen a ser 110 para finales del primer trimestre del próximo año. Si me fijo el objetivo para finales del primer trimestre del año que viene, yo sé que tengo un plazo de 12 meses. Si yo voy contratando 3 empleados cada 3 meses, ya me paso de los 10. Pero sé que si algún trimestre no consigo 3 empleados, sino que 2, puedo compensar. Así que es específico porque decimos que queremos crecer el equipo de marketing un 10%. Es medible porque hablamos de tener 110 empleados en lugar de 100. Es alcanzable porque 3 empleados cada 3 meses en una empresa relativamente grande no es nada descabellado. Y es relevante porque completas el equipo de creación de contenido, que es un arma definitoria y diferencial. Y además es limitado en el tiempo, porque ya he dicho que para finales del primer trimestre del próximo año. Me he explicado con la manera de fijar objetivos SMART, de fijar objetivos que realmente nos ayuden a conseguir aquellos de plan de marketing y aquellos corporativos. Voy a dar el silencio por asentimiento. Sigo. Así que preguntas interesantes para los objetivos SMART. ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Dónde lo quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Con quién? ¿Cuáles son las condiciones o las limitaciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibles alternativas para lograr lo mismo? Las preguntas nos dan respuestas, así que haceros preguntas poderosas porque os darán respuestas igual de poderosas. Dicho esto, cuando yo quiero fijar esos objetivos a medio plazo y tengo que tener en cuenta la captación de los clientes, la publicidad de los productos, la interacción de los usuarios para crear comunidad y para iniciar una campaña, crear contenido. Acordaros que hablábamos que el objetivo SMART era la creación o la ampliación del equipo de manera relevante y regular, nos va a permitir además medir los resultados. ¿Vale? Pues es otra manera gráfica de presentar cómo conseguir un objetivo a medio plazo cumpliendo las características anteriores y que sea mucho más visual, porque no en todos los equipos las personas comprenden la información por los mismos canales y son eficientes de la misma manera. Hay personas que están acostumbradas a leer textos muy grandes, textos muy largos y que además necesitan de esos textos para entender las situaciones. Y hay personas que son más conceptuales, más de estructura, más de idea. Hay otras que son más visuales. Entonces, otra forma de la que podéis presentar los objetivos, en este caso hablando de marketing, es seleccionar la red para crear ese marketing de contenidos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo a medio plazo? Cazar los clientes, publicitar los productos, interactuar y crear la comunidad. Además de hacer una campaña de colaboración. ¿Para qué? Para crear contenido relevante y regular. Y lo voy a medir. Y además me voy a dar o una semana, o un mes, o 15 días. Pero lo voy a limitar en el tiempo. Así que, siguiendo dentro del bloque de marketing operativo, entramos en la parte de la ejecución. Una vez que ya tenemos esos objetivos fijados, tenemos que concretar las características del producto o servicio que se oferta. Porque si no seleccionamos los intermediarios de manera adecuada a esas características y productos para la distribución, lo llevamos mal. Todos aquellos productos que necesiten un tratamiento especial, que tengan que tener unas condiciones higiénico-sanitarias o de temperatura o de conservación determinadas, tenemos que tener en clara esas características y tenemos que poner en valor y tener encima de la mesa esas características cuando seleccionemos al intermediario. Tenemos que fijar precios adecuados a la venta dentro del marketing operativo.
porque lo que ofrece y las características que tiene y lo que están poniendo de precio la competencia nos va a limitar. Debemos de especificar los medios de comunicación, lo que se va a servir la empresa para dar a conocer el producto o servicio, ¿vale? Y esto es esencial ya que supone una parte del engranaje de esta estrategia. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a la operativa puedo decidir no hacer publicidad, ¿vale? Puedo decidir no tener comerciales, ¿vale? Pero entonces tendré que fijar de alguna manera la relación comunicativa con el cliente para que el cliente sepa que existo. Y si esa especificación o ese medio de comunicación es mi página web, donde yo creo información de valor, donde estoy utilizando una estrategia de keyword, de palabras claves que describen el producto de manera específica y concreta, para que cada vez que un usuario entra en un buscador o le habla a un asistente de voz y busca de manera específica y concreta la descripción de un producto que coincide con la que yo tengo en mi página web, está hecha la comunicación. Entonces, no hay comunicaciones mejores unas que otras. Lo que hay son estrategias de comunicación que tendremos que ver si se validan con el tiempo y realmente funcionan. ¿Qué beneficios tenemos a través del marketing operativo? Pues, por ejemplo, que se puedan crear servicios y productos que se basen en la innovación, en la excelencia operacional y que para maximizar los beneficios de la empresa sigan proporcionando cierto volumen de negocio, ¿vale? Y aquí es importantísimo el departamento de ventas. Pero no un departamento de ventas que hoy vende huevos y mañana chorizos. Un departamento de ventas que esté alineado a los objetivos de la empresa, que esté alineado a los objetivos del marketing, que trabaje dentro del plan de marketing, ¿vale? Tenemos que pensar que las ventas muchas veces están en manos de la persona que tiene la información directa del cliente y que además es quien representa a la empresa. Tu comercial, tu representante de ventas, esa profesional que está vendiendo ese coche o que está vendiendo ese producto que es tuyo, que es de tu marca, que es de tu organización, debe de estar alineado con esa organización. Debe de entender el producto, debe de ponerlo en valor con el cliente. Porque claro que las relaciones con los clientes son fundamentales, pero la relación duradera de verdad no va a ser la de ese comercial o esa asesora vendedora. La relación duradera de verdad va a ser la que genere la organización, la que genere la marca con el cliente, independientemente de quién sea el contacto de ventas. Y esto hay que tenerlo muy claro porque los vendedores, igual que son un eje fundamental para entender cómo están funcionando las dinámicas de venta, para entender lo que nos están diciendo los clientes, muchas veces también son los que hunden la venta cuando priorizan la relación con el cliente de manera que olvidan y aparcan completamente la alineación con la empresa. Si realmente la empresa no está definiendo bien, si realmente la empresa, por la información que se tiene a la hora de llegar a la venta con el cliente, no está creando el discurso adecuado o no está dando los servicios adecuados o no está dimensionando la calidad del producto de manera adecuada, hay que comunicarlo a la empresa. Y el departamento de ventas es una pieza fundamental en el flujo de información entre el cliente final y la empresa. Y por lo tanto, tenemos que incidir en la credibilidad y en la colaboración de los departamentos y de las personas que están en ventas con el resto de la compañía porque tienen información valiosísima. El marketing operativo tiene una incidencia de la rentabilidad a corto plazo, ¿no? Era la gran diferencia también con el estratégico. Y además está directamente ligado al estratégico porque yo creo tácticas, creo operaciones, creo modos de hacer las cosas en base a lo que me he fijado en el estratégico. Además, minimiza los costes y los recursos de los medios. No voy improvisando, no voy haciendo y probando. Tengo un plan y los planes normalmente nos ayudan a reducir. Hay una reducción también de las pérdidas y suele estar vinculado a herramientas como la publicidad o el mailing porque el marketing operativo opera poniéndose en contacto con el cliente. Y normalmente la publicidad o los mailing suelen ser un canal en el que nosotros comunicamos hacia el cliente en la era de las redes sociales, en la era de la presencialidad y del tú a tú, aunque sea digital, genera un feedback, un retorno. Entonces,
Cuando yo hago una buena comunicación y marketing de contenidos, en función de ese feedback, tendré un mayor conocimiento de mi cliente. Fijaros también, otra vez, la importancia de la relación del vendedor con el cliente y cómo le escuche y lo que le diga. Y como tengo un mayor conocimiento de mi cliente, podré ofrecerle un producto y servicio diferenciado. El hecho de que yo ofrezca en el mercado y a mi cliente un producto o un servicio que sea diferenciado, me permite crear esa buena comunicación y ese marketing de contenidos. Y entonces esto es lo que yo llamo el círculo virtuoso del marketing digital o del marketing de la web 2.0, ¿vale? De esa inflexión que hay en el que las empresas dejan de lanzar mensajes sin saber lo que le están diciendo o cómo los están recibiendo los usuarios para empezar a recibir, a recopilar y a gestionar el feedback de esos usuarios que les están diciendo cómo tienen que hacer las cosas. ¿Qué funciones podemos identificar dentro del marketing operativo? Por un lado, políticas comerciales, coordinadas y definidas en el tiempo, muy importante. Por otro lado, gestión de los grupos de marketing, coordinación de las acciones, desde el diseño del producto o servicio hasta la distribución en el mercado, los atributos del producto que se centran en los aspectos psicológicos o sociológicos y la gestión de la gama de producto, ¿vale? Que se encarga del mantenimiento, modificación, cambio y lanzamiento de esos productos. Entonces, vamos a entrar en más detalle. Y cuando yo hablo de políticas comerciales o hablamos de políticas comerciales dentro de la función del marketing operativo, tenemos que pensar aquellas que están orientadas al plano puramente comercial, que además son compatibles con el entorno y realistas en cuanto a las proyecciones, porque fijarnos objetivos inalcanzables y que tienen que estar debidamente coordinadas y definidas en el tiempo, ¿vale? Si no hacemos una correcta definición en el tiempo, no llegaremos a conseguirlo en los plazos indicados. Gestión del grupo de marketing. Aquí ya de lo que hablamos son del número de personas encargadas de aplicar las políticas comerciales que describimos antes. Y esto es muy importante, que las personas que tienen que aplicar las políticas, para empezar, las conozcan. Si es que el problema que tenemos es que o no las definimos y entonces esas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni por qué, ni para qué, o aunque las definamos, no somos capaces de transmitirlas de una manera eficiente para que las entiendan. Así que hay que gestionar adecuadamente la comunicación con el grupo de marketing para que conozcan lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. La coordinación de acciones de cada uno de los miembros debe estar planificada e integrada bajo ese proceso genérico, que será un proceso pensado para la consecución de los objetivos generales. Los pasos desde el diseño del producto hasta su distribución en el mercado deben de ser eslabones de una misma cadena, y además aquí tenemos que tener en cuenta que el marketing operativo no contempla elementos aislados. No puedo estar haciendo una acción que no tenga nada que ver con la de al lado, porque ambas acciones tendrán que estar bajo el paraguas de ese objetivo general. Si hablo de los atributos del producto, como el aspecto psicológico o sociológico que se asocia a él, que no tiene nada que ver ni cómo lo hago, ni cómo lo sirvo, ni de qué color lo pinto. Lo que se juega es con la imagen y los valores que transmite. Y esto es un papel fundamental a la hora de las ventas, y si no, que se lo digan a Apple, que hasta que llegó la pandemia, las colas en las tiendas de Apple cada vez que se lanzaba un nuevo producto eran infinitas. Gestión de la gama de productos, mantenimiento, modificación, cambio o lanzamiento de nuevos productos de la gama inicial. Y todo esto en función de los cambios del mercado y de las necesidades que tenga el consumidor. Objetivo y alcance de los paneles de la acción, estructura y organización del plan de acción y pautas para la elaboración del plan de acción serán fundamentales, porque estábamos en el marketing operativo. Entonces tengo que hablar de objetivos y planes de acción. Tengo que hablar de estructura y la organización de ese plan de acción. Y tengo que hablar de las pautas para hacer ese plan de acción. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Bueno, sé que sola no estoy porque me dice aquí el chivato del programa que hay 21 asistentes. Sigo.
Bien, tener en cuenta el entorno digital en el que nos movemos, tener en cuenta los diferentes tipos de segmentos de mercado que estamos manejando, tener en cuenta la realidad de cada uno de ellos, pues implica identificar pues, el usuario que le gusta recibir y escribir mailings, los usuarios que se impactan por los datos y las estadísticas, aquellos que prefieren hacerlo todo desde su móvil y por supuesto ya pues los que son más tecnológicos y quieren ir un poco más allá. Así que es muy importante dentro del marketing operativo entender la historia y la evolución de este propio marketing operativo, que tiene que ver con el reporte y el análisis de la información. Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es una línea del tiempo que viene determinada por cómo el valor del negocio evoluciona en función de las tendencias de cada época. Entonces, una posible evolución es de la primera década de 1980, el valor de negocio es muy bajo porque voy a todos los usuarios, hago reportes estáticos e interactivos. Pero a partir de 1990 ya empezamos a tener herramientas de análisis como eran las hojas de cálculo y ya podemos empezar a hacernos preguntas, ¿vale? Para la consecución de los objetivos, como ejemplo, el por qué pasó. Y ahí empiezan a aparecer figuras como los analistas de negocio. Ya cuando nos entramos en el siglo XXI, empiezan a generalizarse los tableros de control, los cuadros de mando, las KPIs, los indicadores, las métricas. Y ahí ya vemos cómo se implica en la respuesta a la pregunta de qué está pasando, tanto ejecutivos como a gerentes como trabajadores. Y ya desde finales del año 2010, con la minería de datos y la optimización, estamos en el camino de las inteligencias artificiales que a partir de la estadística crean predicciones de qué puede pasar. Entonces, en la operativa, registrar, planificar y evaluar, y como os decía con relación a las KPIs, que son parte del marketing operativo, ver lo que ha pasado en el pasado es fundamental. Es fundamental, porque la inteligencia del negocio se basa precisamente en registrar y en analizar lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados tiene. Llegados al punto más digital de toda la presentación, si quiero crear una metodología estratégica de automatización de marketing como canal y táctica de poner en práctica el marketing operativo, lo primero que debo de hacer es descubrir qué le está pasando, qué necesita el cliente, definirlo a posteriori, crear ideas de las posibilidades, diseñar y prototipar para desarrollar a posteriori el producto final. En este esquema, además, lo que se hace es se liga la técnica que debemos de utilizar en cada uno de los procesos con los entregables y con el equipo idílico de una gran empresa que tendría que hacerse cargo. Entonces, hay perfiles en marketing muy diversos que tienen que participar en estas metodologías estratégicas de marketing de automatización. Y cuando no podemos tener esos perfiles en nuestra propia plantilla, es cuando hay que tirar de las consultoras, pero las de marketing. Porque las agencias de publicidad hacen publicidad, que es una pata del marketing, pero no tienen por qué dedicarse a hacer ni investigación de mercado, ni descubrir de manera cualitativa lo que le puede interesar al cliente, ni a lo mejor ni siquiera plantearse estudios de tendencias a la hora de poner en práctica. Así que os voy a dar una serie de corrientes, acciones, modas puntuales que ahora mismo tenemos en el entorno de marketing, de cara a que las empresas las tengan en cuenta para generar la operativa y la táctica de ese marketing operativo del que estamos hablando, alineado con ese marketing estratégico para conseguir los objetivos de la empresa. La publicidad por búsquedas de voz. Solo en 2018 se realizaron más de 1.000 millones de búsquedas por voz al mes. Anda que no llovió. Y se pronostica, decían los titulares, que para 2020 el 30% de las sesiones de navegación se realizarán sin pantalla. Esto todavía no se llegó a conseguir, pero estamos en ello. ¿Por qué?
Porque cuando hacemos de una navegación sin pantalla, hablamos de que el usuario no vaya a una pantalla a escribir lo que necesita, sino que el usuario le dicte a Google, llévame a casa, y entonces automáticamente se abre Google Maps y te crea el itinerario y te va diciendo. O que si tienes una televisión inteligente, ahora ya suelen tener un aparatín que tú le das al botón del micro y entonces ya le dices que quieres ver no sé qué película. Es decir, no necesitas de la intervención. Cuando tienes una bombilla inteligente conectada a un altavoz inteligente como Alexa y le dices, Alexa, apaga la lámpara, no tienes una pantalla para hacer la navegación. Entonces, fijaros que la búsqueda por voz no se hace solo en dispositivos con pantallas, sino que está más pensada para dispositivos de voz, altavoces, reproductores multimedia, incluso con los protocolos de seguridad, ¿vale? El reconocimiento por voz no deja de ser una herramienta de inclusión. Todas aquellas personas que tengan alguna brecha de tipo digital porque no sepan manejarse bien con la tecnología o idiomática porque no conozcan el idioma, no manejen la lengua o su nivel cultural sea bajo, el hecho de que puedan hablarle a un aparato y que ese aparato ejecute una acción, ya en el contexto de Internet es una herramienta potentísima de posicionamiento para las marcas para ser los primeros en ofrecer la solución al problema a ese usuario. La publicidad por móvil sigue aumentando y lo que seguirá, porque hay una previsión hasta 2023 pues de 339.000 millones de dólares americanos, ¿vale? Cuando estábamos hablando de que en 2015, hace 7 años, no llegaba ni a 60.000. Entonces, hemos pasado desde 2018 a 2002 a doblar la inversión en publicidad en móvil y, lógicamente, es porque funciona. Los shoppable post, ¿qué es esto? Bueno, pues las redes sociales se ha convertido en una parte integral del marketing, de ese marketing digital donde los usuarios deben de poder comprar directamente en ellas. Y el ejemplo más claro es Instagram, ¿vale? Instagram te permite etiquetar productos directamente en la red social que tengas publicados. Tú tienes la foto, el cliente pincha en la foto, de ahí se va, bien porque sea un anuncio, una publicación orgánica, a la tienda online y en la tienda online puede hacer la compra del producto. ¿Alguien ha tenido una experiencia de compra de algún producto porque previamente haya consultado información en una red social, en el grupo que me estáis escuchando ahora mismo? ¿Me podéis responder por el chat? Bueno. Bien, la realidad virtual o realidad mixta y aumentada también son elementos tecnológicos que debemos de tener en cuenta en la operativa de este marketing operativo y táctico. Y si bien la realidad virtual es aquella donde las VRs tienen un protagonismo diferencial, bien porque las utilicemos con un ordenador o una consola o bien porque las utilicemos a través del móvil, la aumentada tiene más que ver con aplicaciones como la que ahora mismo ya dispone Amazon, en la que tú puedes proyectar un mueble en el salón de tu casa para ver qué tal te queda, ¿vale? Con un dispositivo móvil de gama media no necesitas más aparatos. ¿Qué pasa con la mixta? Pues la mixta es un híbrido entre las dos, es decir, tiene parte de realidad virtual y tiene parte de realidad aumentada y normalmente va asociado al dispositivo que veis ahí en la imagen central, que tiene unos mandos y demás, donde tú por un lado estás en una realidad virtual, pero a su vez esa realidad virtual está integrada con el entorno que tienes delante. ¿Dónde estamos viendo este tipo de acciones? Pues sobre todo en plataformas de videojuegos, ¿vale? Evidentemente. Pero las marcas que no son ajenas a esta realidad, como Balenciaga, cada vez están haciendo uso de estas plataformas para visibilizar las marcas. Entonces, en el caso de Balenciaga, ahora mismo tiene una colaboración en marcha con Fortnite, con el videojuego online y en streaming, donde los usuarios pueden comprar skins, es decir, los uniformes que llevan sus avatares dentro de ese metaverso que es Fortnite,
de la marca. ¿Por qué hace esto Balenciaga? Pues porque tiene un cliente con un poder adquisitivo alto que juega a videojuegos. Entonces, ya no me sirve llegar a ese cliente a través de mi tienda de lujo, ya no me sirve anunciarme en revistas de prensa, porque ese cliente ya no está ahí, ya no va a llegarle la información desde ese canal. Ese cliente está en Fortnite y yo voy a Fortnite a buscarlo. No os penséis que todos los jugadores de Fortnite tienen 12 años y viven con sus padres, ni muchísimo menos, que además el juego ya tiene una andadura larga. Y muchos de los que tenían 12 años y vivían con sus padres ahora son adultos. Y hay otros que simplemente son adultos y con un poder adquisitivo alto. El contenido interactivo probablemente sea lo más habitual y en lo que más contacto tenéis normalmente. Y tiene que ver con que sea nuevo, diferente, que destaque por encima de los demás, que además sirva para retener más tiempo a los visitantes que llegan a la página. Habitualmente puede tener un contexto viral, ¿vale? Que nos permite aumentar el conocimiento de la marca y además genera más engagement porque los usuarios lo disfrutan más que otros contenidos. Los advert games, vale, esto es una tendencia que estuvo un tiempo ahí en boga y luego al final parece que quedó en desuso, pero que yo creo que está volviendo otra vez, que tiene que ver con adaptar a tu negocio, con el logotipo y permitir exponerte a los clientes mediante canales publicitarios, transmitiendo de forma viral y a través de dispositivos móviles, muy importante lo del móvil, material, internet y redes sociales a un coste reducido, ¿vale? No se busca vender el producto o marca, sino que el objetivo es entretener. Entonces es como una especie de valor añadido que tú creas alrededor de la marca y que te permite crear un vínculo emocional con el consumidor. Perdón. Campañas integradas. Las campañas integradas tienen que ver, ¿vale? Y lo vamos a hacer con un ejemplo concreto, con el día a día y con los vídeos, por ejemplo, que se despliegan a través de las herramientas comunicativas, ¿vale? La típica página web que tú entras y te aparece el vídeo o se pone en marcha, el anuncio de radio, el podcasting, las campañas. Debemos de tener en cuenta que un solo contenido puede desplegar múltiples acciones de marketing integradas para crear un objetivo fijado por la marca o por la empresa. Imaginaros que la charla que yo hoy estoy dando no fuera en abierto, no fuera gratuita, no se fuera a grabar y a colgar en YouTube, y aunque así lo hiciera, que yo para posicionar mi marca como experta usara pequeños trozos de la charla, pequeñas ideas que he ido hablando días a lo largo de la charla, para crear después, por ejemplo, unas historias para Instagram o para crear posts concretos sobre ese momento específico de la charla en LinkedIn. Es decir, cuando yo hablo de una campaña integrada, estamos hablando de algo que es transversal, ¿vale? Entonces, una campaña integrada puede tener tantas patas como canales y medios identificamos de llegar al cliente. Aquí os pongo un ejemplo de una campaña que se basa en el email directo, que además también tiene una parte que tiene que ver con los puntos de venta, tiene que tener en cuenta además de todo eso a los asesores, a los instaladores. Es decir, ya no estoy pensando solo en el cliente que me compra, ya no estoy pensando solo en campañas de anuncios para consumidor final, sino que estoy pensando en el cliente final con el anuncio, pero estoy pensando en el asesor que le va a atender con una formación específica y estoy pensando con el equipo de atención al cliente que va a tener una serie de preguntas y respuestas frecuentes en la página web, no solo para que le sirvan a ellos de soporte, sino para que le sirva también al cliente previo. Entonces, hay elementos en las campañas integradas que no podemos definir al 100%, a lo mejor en ese plan de marketing operativo como sería lo ideal, porque a partir de la evolución de la propia campaña vamos viendo otras integraciones que a lo mejor no habíamos contemplado inicialmente. Entonces, pensar siempre que el plan de marketing es un documento vivo y que el feedback que nos dan tanto los clientes como los colaboradores que están inmersos en ese plan de marketing es el que nos va a ayudar a que sea realmente mejor. Otro palabra, story captain. Bueno, se dice que
En un entorno de experiencias emocionales y transaccionales donde la conexión inspira interacciones con otras, de manera que la marca se convierte en parte de la historia del consumidor, el story captain se basa en el principio de que estamos tratando de conectar de forma eficaz a las empresas con las personas. Es un cajón desastre, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo genero una experiencia emocional donde la conexión inspira interacciones con otras, no se trata de forzar al cliente para que te siga, le dé like y lo comparta, sino que se trata de inspirar al cliente, ¿vale? Suelen ser acciones en marketing digital relativamente difíciles de medir. Porque como tú quieres conectar, ¿hasta qué punto puedes medir la conexión con los likes o con los me gusta? Entonces, está poco utilizado, está poco desarrollado el concepto, precisamente porque tiene un retorno de la inversión de los esfuerzos que haces bastante limitado. Pero no está de más que os lo traiga aquí y que por lo menos conozcáis el término. Bueno, Elvira Hacking, ¿vale? Pues es una evaluación de News Hacking, otra palabra que se inventaron los expertos de marketing digital, que busca primero identificar los contenidos que son virales en las redes sociales. Ahora mismo con TikTok, por ejemplo, lo más habitual es que TikTok te sugiera qué audio o qué música utilizar como tendencia para viralizar los contenidos que haces. Y luego los transforma para adaptarlos al mensaje que nos interesa como marca. Debes de unir conversaciones virales y existentes con contenido relacionado y creado por ti. Ahora mismo Twitter, que lo acaba de comprar Elon Musk, no sé muy bien qué va a pasar con ello, pero hasta hace muy poco, o de momento, sí que es verdad que los tweets que tenían likes y retweets se veían bastante más que los demás, pero en realidad la viralidad de un tweet venía más dado por la conversación y las respuestas que generaba que por la interacción semiautomática del like que pueda tener. En el caso de Instagram, el hecho de que tú vayas pasando y haciendo scroll por la red social de una foto a otro, está registrando ya los tiempos de parada. Es decir, como yo ya no me paro ni a dar el like, ni me paro a comentar una noticia, ya está teniendo en cuenta para considerar contenidos destacables el hecho de que la pantalla pare y deje de hacer scroll, que eso técnicamente es bastante fácil de medir, ¿vale? Porque daros cuenta que es el propio Instagram el que te suministra el contenido siguiente. Es decir, si él sabe que han pasado 3 segundos y no te ha tenido que dar una nueva publicación es porque estás viendo la anterior. Pueden ser conversaciones actuales o incluso fórmulas pasadas que sabes que funcionan entre la audiencia. ¿Os acordáis el día que hablamos de no sé qué? Pues se repite. Venga, otra. La optimización del ratio de conversión o el CRO, que ayuda a identificar y a solucionar los posibles puntos críticos y los problemas de conversión de la página web. Y esto sin tener un buen análisis de datos. Es decir, dentro de nuestro marketing operativo tenemos que tener un dashboard de Google Analytics, tenemos que tener un dashboard de Bing. Y si estamos vendiendo a otro mercado que está utilizando masivamente otro buscador como pueda ser Yandot o Baidu, pues hay que usar ese buscador. El objetivo es conseguir que la ratio de conversión mejore introduciendo una serie de cambios sencillos en los lugares clave. Es decir, ¿cuáles son los lugares clave que yo tengo que modificar en mi página web? Aquellos en los que el cliente me abandona, en los que el cliente se sale de la página web, en el que el cliente deja de navegar. Y esto se puede medir todo con las herramientas gratuitas que hay ahora mismo en el mercado de los distintos buscadores. El tema de la transparencia en Instagram, ¿cómo decirlo? Es un debate que está encima de la mesa, ¿vale? Aquí sí que no os voy a poner ninguna definición más porque Instagram a día de hoy está haciendo variaciones en el algoritmo en las que está pesando mucho lo que los usuarios denuncien o no denuncien como contenidos inapropiados. En Twitter pasa algo parecido. Entonces, esa transparencia en Instagram que se pretende crear en torno a lo que dicen los usuarios, de los contenidos de los autores, a las posibles denuncias, muchas veces está manipulado desde la propia audiencia, ¿vale? Entonces, cuando un grupo de personas con ideas similares se ponen de acuerdo y empiezan a denunciar publicaciones, puede llegar un momento que se bloquee esa cuenta.
Instagram, en su defecto defensa, habla de lo importante que es la comunidad, de lo importante de la transparencia, pero no deja de crear sus propias reglas y las empresas estamos sometidas a cumplirlas o no. Y esto es como como el balón es mío, tú no juegas a fútbol, pues con Instagram nos pasa algo parecido. Entonces, sí que es verdad que está funcionando el tema de ser transparente a nivel de marca y de hablar las cosas directamente, pero tampoco tengo muy claro yo por experiencia propia hasta qué punto. Pero sí que es uno de los tips que ahora mismo están encima de la mesa de los departamentos de marketing digital de todo el mundo por los cambios que en el algoritmo de Instagram se están produciendo. Y ya para acabar, que son y 25. Documentos de trabajo que os recomiendo, ¿vale? Para llevar a cabo ese plan estratégico y que os ayude a desarrollar el operativo y que seguro que muchos ya conocéis. Apuntaros. 1. El Business Model Canvas, donde lo principal es que identifiquéis vuestra propuesta de valor para luego, en función de las relaciones con el cliente, los canales y las actividades, vayáis armando ese marketing estratégico y a posteriori hagáis el operativo. Y el segundo, ¿vale? Documento de trabajo que os recomiendo para empezar a montar esos planes de marketing estratégico y operativo. Centrándonos en la parte central del Business Model Kanban, el lienzo de la propuesta de valor, donde identifiquemos nuestra propuesta de valor y donde identifiquemos el segmento del mercado, que creo que he sido insistente, sobre todo al principio del seminario, sobre la importancia de la segmentación del mercado y del buyer persona. Y hasta aquí lo que yo os tenía que contar. Así que si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, una consulta concreta, es el momento. Me ha encantado el concepto del canto de sirena con respecto a los OKs. Corrígeme si me equivoco. Piensan en grande y escríbelo después. Analizar y corregir lo que suceda. Pues sí. Pues sí. Yo es que soy muy de metáforas. Entonces, lo de los OK con el canto de sirena me parece adecuado. Al final, los objetivos del marketing estratégico es eso, ¿no? Es una estrategia, es intentar ir más allá. Pero sí que es verdad que cuanto más lejos te pongas la meta, como bien dices, más ambicioso vas a ser y luego ya tendrás tiempo a recoger. La metodología de SMART ayuda mucho a eso, ¿vale? Os decía el tema del alcanzable, ¿no? Cuando nos planteamos un objetivo para saber si realmente es alcanzable o no, tenemos que evaluar esos esfuerzos y tenemos que hacer trocitos de ese objetivo que aparentemente a veces nos da la impresión de que es inalcanzable, pero que cuando lo hacemos en escalas o los hacemos en etapa o los corregimos, como bien dices, nos acerca más a esa meta y lo vemos como mucho más realizable, a lo mejor en un medio o largo plazo. Pero ser ambiciosos yo no creo que sea malo, al revés. Creo que es muy positivo porque nos ayuda a esforzarnos y a ir un poco más allá. Venga, cositas. Nada que decirme, nada que preguntarme. Muy nítido, me encanta esa palabra. ¿Qué adjetivo más chulo? Gracias por el regalo. Hay que ponerse de arte porque todo eso lleva mucho tiempo. Pues sí. Y los SMART me resultan complicados de definir. Es que yo te aconsejaría que intentes fijar objetivos SMART en tu vida diaria, ¿vale? Cosas tontas, como ya hace la compra, ¿no? El sábado voy a hacer la compra y voy a ir a las 10 y voy a ver la lista con las cosas que necesito y voy a dedicarle 20 minutos nada más y a los 20 minutos tengo que estar saliendo por la puerta porque así te garantizas que coges todo lo de la lista. Y entonces empiezas a crear rutinas en torno a la definición de los objetivos y llega un momento que tu cabeza funciona de manera automática creando esos objetivos y luego los trapolas lógicamente al trabajo. En el caso de que estemos trabajando en una consultora de marketing, ¿cómo podemos medir o con qué tipo de parámetros podemos ver si están cumpliéndose los objetivos propuestos? Lo primero, si un objetivo está bien definido, es muy fácil ponerle la medición. Por ejemplo, el típico objetivo de incrementar las ventas. Las ventas
cómo están creciendo, a qué ritmo. Es decir, estamos hablando de porcentajes semestrales, estamos hablando de porcentajes mensuales. Esas ventas se incrementan de qué tipo de operaciones, ¿no? Porque a veces es más fácil ir al final y empezar a hacer retrospectiva. Pues hemos vendido más de este producto, o hemos vendido más por la página web, o resulta que nos están comprando mucho los de esta zona, y entonces te pones a mirar y claro, es que tienes un comercial en esa zona que está haciendo más visitas que nadie. Hay que fijar objetivos, pero esos objetivos tienen que ir siempre asociados con unos parámetros, con unas KPIs determinadas que realmente tengan una relación directa para poder ver la causa y la consecuencia de lo que estás pasando. ¿Me estoy explicando? ¿Qué herramienta recomiendo para la analítica de los datos y el seguimiento? La primera, una hoja de cálculo, manual. O sea, ver qué datos realmente disponemos en la empresa y trabajar sobre una hoja de cálculo de manera completamente manual por tener perspectiva, ¿vale? Y hacer una indagación inicial. ¿Qué pasa? Que en función del volumen que tengáis de datos, ya nos tenemos que ir a Microsoft Dynamics, ya tenemos que meter en BIM, ya a lo mejor el propio CRM o el ERP, si tenéis una solución de gestión interna de ventas que sea, bien sea estándar o bien sea medida, siempre, aunque sea estándar, tendrá unos parámetros de configuración y si esa medida, pues habrá que hablar con los desarrolladores porque a veces, lógicamente, el desarrollador sabe muchísimo de informática, pero no sabe de tu día a día como empresa y tienes que pedirle ciertas informaciones. Os pongo un ejemplo muy tonto. Hace muchos años, cuando yo era la responsable de marketing de una agencia inmobiliaria constructora, yo le decía al desarrollador del programa, oye, es que no puedo sacar el listado de las altas de nuevos clientes detallado por oficina. Y me decía, bueno, pero es que lo puedes detallar por comercial. Ya, pero es que el comercial no está siempre en la misma oficina. Entonces, no puedo comparar oficinas porque no sé dónde está en cada momento ese comercial. Entonces, ese matiz de la información presentada con ese criterio de no solo qué comercial estaba haciendo las operaciones, sino en qué oficina estábamos en ese momento haciendo esas operaciones, no lo tiene por qué saber el desarrollador. Pero yo sí soy la que soy consciente de esa necesidad y se la tengo que trasladar al desarrollador. ¿Alguna pregunta más? Espero haber contestado a las que me habéis planteado. Decírmelo si no, ¿vale? Que yo todavía me puedo quedar un par de minutos. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la atención. El mes que viene repetimos ciclo de marketing ampliando. No van a ser las mismas píldoras. Estar atentos a la página del COIAS y le voy a mandar la presentación yo a Carlos para que os la remita a los que estéis inscritos para que la podáis tener de referencia. Y se admiten sugerencias. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.